Hola amantes de la aviación, les saluda Sky y hoy tenemos un video gigante sobre un avión gigante. Gigante no solo por su tamaño, sino por su fama. Sí, es el más querido por Hollywood, adorado por los viajeros y en general, el avión de pasajeros más famoso de nuestro hermoso planeta. Pónganse cómodos, hoy hablaremos sobre el Boeing 747. El Boeing 747 es un avión de pasajeros tetramotor de fuselaje ancho, desarrollado por Boeing a finales de los años 60. El avión tiene el nombre popular de Jumbo Jet y aparte de su gran tamaño, es conocido por supuesto por su famosa joroba. Lanzado al mercado en 1970, durante 37 años fue el avión de pasajeros más grande del mundo. La historia de este gigante comenzó a principios de los años 60, precisamente cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos solicitó un avión de transporte de gran tamaño. Sí, ya contaban con el C-141 Starlifter, un avión muy decente, pero todavía no era lo suficientemente grande. En 1964, el Pentágono inició el programa CXHLS, o Sistema Logístico Pesado. Los militares necesitaban un avión capaz de transportar unas 80 toneladas de carga a una velocidad de unos 800 km por hora, a distancias de hasta 9.300 kilómetros. La bodega de carga también tenía que ser mucho más grande de las que se habían creado hasta ese momento. Decir que la creación de una aeronave como esta fue un reto sería quedarse corto. Nadie estaba haciendo algo parecido en aquel entonces. El enorme AN-22 Antey soviético, creado en aquella época, tenía casi la mitad de su tamaño, y el bastante pesado C-141 Starlifter parecía un minibús. Estaba claro que el avión necesitaba 4 motores a reacción, pero incluso con ellos no bastaría. Simplemente no había motores tan potentes en aquel entonces. Los mejores modelos eran varias veces más débiles de lo que los militares necesitaban. Todos los grandes fabricantes participaron en la licitación. Los líderes en la parte de los aviones fueron Boeing y Lockheed, mientras que los motores fueron desarrollados por General Electric y Pratt & Whitney. Uno de los principales problemas era el requisito de que fuera posible cargar la mercancía por la parte delantera. Así que los diseñadores rechazaron inmediatamente la configuración estándar del fuselaje y decidieron desplazar la cabina hacia arriba. Esta solución técnica ya se había usado en la industria, pero seguía siendo muy exótica. Lockheed hizo una cubierta superior estrecha y baja que se extendió casi a lo largo de todo el avión como una especie de columna vertebral. Por su parte, Boeing hizo una joroba más grande detrás de la cabina que terminaba cerca del borde de ataque del ala. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el Boeing 747 civil? Y no tendría nada que ver si no fuera por un tipo respetable, Juan Terry Trippe, uno de los pioneros de la aviación, el fundador y el presidente de la Pan American World Airways. El impacto de esta aerolínea en el mercado era muy alto y también influía en Boeing. A finales de los años 60, el creciente mercado del transporte aéreo aumentó la presión sobre los aeropuertos y aviones, y aeronaves como el Boeing 707 y el Douglas DC-8 ya no eran lo suficientemente eficientes. Por supuesto, al ser una persona importante en la industria, Juan Trippe sabía del programa CXHLS. Y viendo las prestaciones de los futuros transportes militares, llegó a la sencilla conclusión: si pueden hacerlo para el Pentágono, también pueden hacerlo para mí. Esto fue muy útil cuando Lockheed ganó la licitación CXHLS en 1965. De hecho, su avión sigue volando con éxito incluso hoy en día. Es el avión de transporte militar más grande de Estados Unidos, el C-5 Galaxy. Pero tras su derrota, Boeing no tiró su investigación por la borda. El proyecto de crear un avión de pasajeros basándose en la experiencia del CXHLS fue dirigido por uno de los miembros del equipo de desarrollo del Boeing 737, Joe Sutter, quien inició una amplia investigación conjunta con las aerolíneas. Y fue entonces cuando se escuchó por primera vez el índice sagrado, 747. Nadie estaba seguro de que el avión tendría éxito. Además, en aquella época, muchos creían que pronto el cielo sería dominado por los aviones supersónicos.
Así que para cubrirse las espaldas, el avión conservaba la función de transporte y la posibilidad de meter la carga por la compuerta del morro. Se suponía que los pasajeros serían llevados en el supersónico Boeing 2707 y la carga en el Gran 747. Por eso se conservaron la cabina, la cubierta superior y la joroba. Eso sí, el avión obtuvo una configuración más clásica al trasladar el ala desde la parte superior del fuselaje hacia abajo. En 1966, Boeing recibió de Pan Am el primer pedido de 25 aeronaves 747 por un valor de $525 millones. El trabajo a gran escala había comenzado. Al principio, los ingenieros ofrecieron estirar la joroba a lo largo de todo el fuselaje y hacer una cubierta superior de tamaño completo. Sin embargo, esta configuración no tenía mucho sentido. No se necesitaba una capacidad de pasajeros tan grande, no había dónde poner tanto equipaje y evacuar un avión tan grande en 90 segundos, como lo establecen los reguladores, era imposible. Como resultado, volvieron a la idea de una joroba, una versión ligeramente más estrecha y acortada de la cubierta superior. Pero con esta configuración no estaba claro qué poner ahí arriba. Entre las propuestas estaba algo así como un salón de descanso, como le gusta hacer ahora a la aerolínea Emirates. Volvamos a los motores, y aquí me adelantaré un poco. El empuje de un motor del Boeing 747-100, el de la primera generación, llegaba a los 230 kilonewtons. Para que se hagan una idea, es casi 3 veces más que el empuje del motor del Boeing 707. Está claro que unas simples mejoras no llevarían a tal crecimiento de potencia. Para el transporte militar, General Electric y Pratt & Whitney desarrollaron una tecnología innovadora de motores de alto índice de derivación. Sí, ahora este tipo de motores están en todas partes, pero en aquel entonces era una innovación. Ya que los motores de General Electric propulsaban al C-5 Galaxy, Pratt & Whitney decidió colgar su recién horneado JT9D debajo del ala del Boeing 747. Aunque sí tuvieron que superar algunas aventuras. La infraestructura era otro gran desafío. Los aeropuertos estaban adaptados para turbohélices y aviones a reacción, pero una nave gigante como el Boeing 747 era demasiado grande para ellos. Nadie podía permitirse el lujo de esperar la llegada de tiempos mejores cuando las pistas fueran más grandes. Era necesario hacer que el avión fuera capaz de trabajar con los aeropuertos modernos. Para ello, el avión recibió un tren de aterrizaje con un total de 5 soportes, así como unos avanzados dispositivos hipersustentadores del ala que le permitían volar a una velocidad mínima durante el aterrizaje. El equipo de Joe Sutter estuvo trabajando a destajo durante 28 meses, mientras sus colegas de otros proyectos en la empresa pensaban que estaban locos y eran unos fanáticos. Al mismo tiempo, las deudas no paraban de crecer y los riesgos eran tan grandes que a menudo los directivos eran acusados de ser unos aventureros. De hecho, se les acusaba de poner en peligro a toda la empresa. Y los problemas no terminaban ahí. La evacuación resultó ser todo un reto. No pudieron alcanzar la marca de 90 segundos y algunos voluntarios incluso se lesionaron durante las pruebas. Solo después de semanas de trabajo y de rediseñar los elementos estructurales se resolvió este problema. La formación de los pilotos tampoco fue fácil. No había otros aviones con cabinas tan altas. Se trataba, sobre todo, del movimiento de los aviones en los aeródromos. Para entrenar a los pilotos, se creó el llamado Waddle Track, en honor a Jack Waddell, el principal piloto del programa. Técnicamente, era una maqueta de la cabina, montada en un camión, que rodeado de ingenieros, circulaba por el aeropuerto. Otro reto fue la puesta a punto de la producción en serie, y el problema no estaba en la compra de equipos o en la formación del personal. Boeing simplemente no tenía las instalaciones necesarias para producir este avión. La fábrica de Renton era grande, pero producía aviones de fuselaje estrecho que, en comparación con el nuevo avión, parecían bebés. Así que se tomó la única decisión posible, aunque fue también la más costosa. En 1966, la empresa compró 320 hectáreas de terreno a 50 kilómetros de Seattle, cerca de la base aérea de Painfield, y comenzó la construcción de una nueva planta. El resultado, la famosa y gigantesca planta de Boeing, que puede verse en muchos de sus videos.
Ahora es la más grande del mundo en términos de volumen interior, y allí se fabrican todos los aviones de fuselaje ancho. Bueno, este video ya se ha alargado bastante tiempo y el avión aún no ha despegado. En septiembre de 1968, el prototipo del Boeing 747-100 fue oficialmente presentado en una ceremonia celebrada en la nueva planta de Everett, en presencia de los empleados, periodistas y representantes de la compañía aérea. Y por fin, en febrero de 1969, el Jumbo Jet realizó su vuelo inaugural. Las pruebas de vuelo se convirtieron en otra arena de combate contra los problemas a los que se enfrentaba el gigante. La gran ala tenía una enorme envergadura y en determinadas condiciones empezaba a torcerse. Además, a altas velocidades, el avión podía perder la estabilidad de vuelo, lo que podía provocar un flameo. Como resultado, se reforzó y modificó la estructura del avión y se añadió una carga adicional de uranio empobrecido en la cola para nivelar el centro de masa. Y sí, lo han oído bien, uranio. Pero eso fue en las primeras versiones y Boeing ya no lo utiliza. Esta decisión era lógica, pero bastante controvertida, sobre todo después del accidente aéreo del Boeing 747 de la aerolínea israelí El Al en Ámsterdam. En ese momento, los rescatistas tuvieron que buscar casi 300 kilogramos de uranio desaparecido entre las ruinas de los edificios en llamas. Y ahora, el principal problema del avión. Aquí es donde volveremos a los motores JT9D. Las innovaciones no se producen sin que surjan problemas. Los motores más nuevos eran tan grandes que los ventiladores y las turbinas se deformaban con facilidad. Pratt & Whitney, junto con Boeing, invirtieron mucho tiempo y quemaron un montón de esos motores. Y el dinero, por supuesto, se esfumaba. A causa de estos problemas, la primera entrega se pospuso varias veces y en el aparcamiento cercano a la planta, los aviones con las alas desnudas estaban a la espera de sus plantas motrices. Pero al final, este obstáculo también se superó. En el verano de 1969, el avión fue enviado al Salón Aeronáutico de París, y a finales del mismo año, el Boeing 747-100 recibió el certificado de tipo. En enero de 1970 fue entregado el primer avión a Pan Am. El modelo se introdujo en el mercado con bastante lentitud, debido principalmente a que muchos aeropuertos aún no podían aceptarlo. Sin embargo, este problema, así como las dificultades periódicas de fiabilidad, resultaron ser bastante sencillos de solucionar. Luego de que Pan Am recibió la primera entrega de los Boeing 747, sus competidores también se apresuraron a comprar la nueva aeronave insignia, lo que aumentó la demanda. Incluso, se hablaba de que las aerolíneas querían tener este avión no tanto por su eficacia, sino por el estatus que daba tenerlo. Veamos con más detalle qué clase de pájaro es este Jumbo. El Boeing 747 es un avión tetramotor de fuselaje ancho con dos cubiertas de pasajeros. El ala en flecha está diseñada para vuelos a velocidades de hasta 950 km por hora. Curiosamente, el ángulo del ala fue agudizado no tanto para aumentar la velocidad, sino para incrementar la superficie del ala, manteniendo la envergadura dentro de los límites razonables. En la cubierta principal, la cabina de pasajeros presenta básicamente una configuración de asientos por fila de 3+4+3 en la clase económica y 2+3+2 en la clase business, con dos pasillos entre las filas. La cubierta superior tiene una configuración de 3+3 en la clase económica y 2+2 en la clase business, con un pasillo entre las filas. Inicialmente, la joroba era bastante corta, pero la versión 100B, el avión, ya podía recibir opcionalmente una cubierta superior alargada. Y esta cubierta se hizo aún más larga en la modificación moderna, el Boeing 747-8i. La cabina de pilotos se encuentra en la sección delantera de la cubierta superior. Originalmente fue diseñada para 3 tripulantes, pero evolucionó y ahora está unificada con las cabinas de otros aviones Boeing de fuselaje ancho. El peso de despegue máximo aumentaba constantemente con cada nueva versión del avión. Creció de 333 toneladas en el modelo 100 a 448 toneladas en el modelo 8. El alcance también aumentó de 8.600 kilómetros a 14.300 kilómetros.
La época en la que se creó el Boeing 747 dejó su huella en él. La aeronave tiene muchos elementos que eran necesarios entonces, pero ya no son importantes. A veces, estos elementos son redundantes. Por ejemplo, a finales de los años 60, el avión fue diseñado con una mecanización del ala muy avanzada. Era necesario garantizar una velocidad de aterrizaje mínima para poder tocar tierra en pistas algo cortas. Pero ahora, los aeropuertos están adaptados y son capaces de aceptar a los grandes aviones de pasajeros sin problemas. Así que ese avance no es tan necesario. Otro hecho curioso, el Boeing 747 está certificado para volar con 3 motores. Incluso si uno de los motores falla durante el despegue, el avión podrá continuar su vuelo en modo normal. Hubo un tiempo en el que Boeing consideró crear una versión con 3 motores, pero este plan fue abandonado. Y sí, en muy pocas ocasiones, pero aún así, el Boeing 747 puede tener un 5º motor. No se trata de una versión especial, como puede parecer a primera vista. Todo es mucho más sencillo. El avión tiene la capacidad de suspender un 5º motor para transportarlo. Por lo tanto, no es más que un cargamento. Y lo más interesante, el excesivo rendimiento del tren de aterrizaje. A principios de los años 70, el avión era muy pesado para muchas pistas. Por ello, su tren de aterrizaje principal tiene 4 soportes para así distribuir el peso de forma más uniforme. Hoy en día, tantos soportes son redundantes. De hecho, el Boeing 747 es capaz de aterrizar incluso con 2 trenes de aterrizaje retraídos bajo el fuselaje. Echemos un vistazo a las modificaciones. La versión básica era por supuesto el 747-100. El alcance era de unos 8.600 kilómetros, con una capacidad de hasta 550 pasajeros. Pero con eso no nos basta, ¿a que no? Boeing no tardó en hacer un par de versiones con mayor alcance y capacidad. La versión 200 apareció poco después en 1971. El avión se hizo más pesado, recibió motores más potentes y también tuvo una variante de carga. Sirvió de base para el 747 SP con un fuselaje acortado, capaz de volar muy lejos, pero con un aspecto bastante ridículo. En 1980 nació el Boeing 747-300. Tenía una cubierta superior ampliada, una alta velocidad de crucero, más capacidad. Vamos, toda una belleza. Naturalmente, todas las variantes del avión también estaban allí. En 1989 se creó la versión más avanzada, el Boeing 747-400. Es la más popular y ahora la mayoría de los 747 son de esta versión. El avión recibió una nueva cabina para 2 pilotos, materiales de construcción e interiores actualizados. El desarrollo del avión duró 4 años, pero valió la pena. El modelo 400 comenzó a volar a distancias de hasta 14.200 kilómetros. El peso al despegue había aumentado en casi 100 toneladas en comparación con el primer modelo y la capacidad aumentó hasta un máximo de 660 pasajeros. La evolución posterior no fue tan bien. En los años 90 hubo planes de crear las versiones 500 y 600, pero el programa era demasiado costoso. Además, la aparición del Boeing 777 le había arrebatado una parte importante del mercado al Jumbo. En el año 2000, Boeing retomó el tema de la modernización para responder al futuro A380 europeo, pero de nuevo, el proyecto se estancó. Así que la empresa puso en marcha el programa Sonic Cruiser. El avión transónico, como sabemos, nunca llegó a ver la luz. Pronto las declaraciones de Boeing fueron calificadas de promesas políticas, muchas palabras y pocas acciones reales. Pero los chicos de Seattle se reivindicaron al crear el Boeing 787 Dreamliner. Para aquel entonces, entre los muros de la compañía ya se estaba trabajando en el sucesor de la familia Jumbo. El proyecto recibió el índice 747-8. El fuselaje del nuevo modelo era 5,6 metros más largo que el de sus predecesores, lo que lo convertía en el más largo de la gama y, en general, en el avión de pasajeros más largo del mundo, al menos hasta que se introduzca el 777-9. La capacidad de la cubierta superior alcanzaba la capacidad total del Boeing 737. La planta motriz, compuesta por 4 nuevos motores General Electric GEnx 2B67,
hizo que la aeronave fuera más económica y respetuosa con el medio ambiente. La cabina de pilotos recibió muchos elementos de la cabina del Boeing 787. El ala también fue ampliamente rediseñada y obtuvo puntas de alas similares a las de los Dreamliners. La capacidad de carga de la versión de transporte 747-8F alcanzó las 140 toneladas. Ahora es el segundo avión de transporte más capaz del mundo, después del AN-225. Al igual que todos los modelos de carga, el 747-8F puede ser cargado desde la parte delantera con una sección de nariz retráctil. La versión de pasajeros recibió el nombre de 747-8i Intercontinental, como en su día fue bautizada una de las modificaciones del Boeing 707. Puede acomodar hasta 467 pasajeros en una configuración de 3 clases y volar a una distancia de hasta 14.300 kilómetros. El primer avión fue entregado a Lufthansa en 2012. Por supuesto, el Boeing 747 tiene, digamos, más modificaciones especiales. Estas son algunas de las más interesantes. Ya he hablado de una de ellas, el Boeing 747 LCF Dreamlifter, el portaelementos de aviones con un fuselaje, cuyo tamaño es una locura. Si aún no han visto este video, podrán encontrarlo en la pestaña que aparecerá en la pantalla. No se lo pierdan. El E-4B es un puesto de mando aéreo, el avión del día del juicio, como lo fue su predecesor, el E-6. Fue creado para el control remoto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, incluidas las armas nucleares. En total, se fabricaron 4 aviones de este tipo. El Boeing 747 SCA, 2 aviones 747-100, fueron convertidos y utilizados por la NASA para transportar los transbordadores espaciales. El Boeing 747 Evergreen Supertanker, modificación del modelo 747-200, hecha para la extinción de incendios aéreos. Esta cosa puede arrojar sobre tu cabeza 76 toneladas de agua de una sola vez. El Boeing YAL-1 es una plataforma aérea experimental del complejo láser antimisiles para el programa de defensa antimisiles de Estados Unidos. Después de realizar una serie de pruebas en 2014, fue desmantelada. El Boeing 747 SOFIA, las siglas de Observatorio Estratosférico para la Astronomía Infrarroja, es un antiguo avión de pasajeros Boeing 747 SP de Pan Am. Fue modificado y equipado con un complejo de investigación y un gran telescopio infrarrojo. El avión es utilizado por la NASA y el Centro Aeroespacial de Alemania, y por supuesto, la versión especial más famosa, el Boeing VC-25, el avión VIP de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, desarrollado sobre la base del Boeing 747-200B. 2 aviones de este tipo, con números 28.000 y 29.000, son utilizados para el transporte del presidente de los Estados Unidos y son bien conocidos como el Air Force One, aunque en realidad este nombre se le da solo cuando el presidente está a bordo. La cabina de pasajeros se diseñó acorde a los deseos de Nancy Reagan a finales de la década de 1980. El avión comenzó a operar en 1990 durante la presidencia de George H.W. Bush. Ahora, Boeing se dedica a la creación de 2 nuevos aviones presidenciales, basados en los 747-8i que ya fueron construidos. Es interesante que estos aviones se construyeron para la aerolínea rusa Transaero, pero la empresa quebró y los aviones se quedaron en Everett. La entrega de los nuevos Air Force Ones estaba prevista para 2020, pero se retrasó. En total, durante el periodo comprendido entre 1968 y diciembre de 2020, se produjeron 1.562 aviones de la familia Boeing 747. 488 de ellos siguen volando y la mayoría son modelos 747-400. El avión es operado por 65 aerolíneas en todo el mundo. Además, algunas aeronaves se fabrican en la modificación VIP y sirven o sirvieron en algún momento como aviones de los jefes de Estado de Bahrein, India, China, Irán, Japón, Kuwait, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Varios 747 en versión VIP son utilizados por clientes privados. El Boeing 747 ostenta el récord de transporte único de personas.
Durante la evacuación de los refugiados etíopes en 1991 a Israel, uno de los Jambos llevó a bordo 1.122 personas. Los Boeing 747 se vieron implicados en 146 accidentes, 61 de los cuales provocaron la destrucción del avión y la muerte de 3.722 personas. También, estos aviones fueron secuestrados 32 veces. Además, el mayor accidente aéreo de la historia de la aviación se produjo en la isla de Tenerife, cuando dos Boeing 747 colisionaron en la pista. 583 personas murieron y 61 resultaron heridas. Hace unos años, cuando Airbus sacó al mercado su avión insignia, tenían un eslogan: solo un A380 puede ser mejor que otro A380, y resultó ser cierto. A pesar de todas las mejoras, la caída del mercado de aviones grandes y tetramotores, así como la presión competitiva del A380, redujeron constantemente la demanda del Boeing 747. En 2016, la compañía redujo la producción a 6 aviones al año y en 2022 la terminará por completo tras la entrega de sus últimos pedidos. Debido a la escasa demanda, Boeing hizo este anuncio en 2020. Normalmente digo que la historia de este avión no termina ahí, pero esta vez, aparentemente, sí podría terminar después de todo. Aunque el Jambo seguirá volando durante mucho tiempo. Al igual que ustedes, también espero que sea así. Y para ustedes, ¿quién es el rey de los cielos? ¿El innovador A380 o el mítico 747? Mientras lo piensan, les recomiendo ver el video sobre las razones por las que la era de los aviones gigantes ha llegado a su fin. Y les recuerdo que con el 747 no se acaba la maratón de los aviones Boeing. Aún nos quedan muchas aeronaves de esta compañía por conocer. Hasta entonces, suscríbanse o denle un like al video si les gustó.